Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de Química Orgánica 1 de Sergio La Torre. Bienvenidos a este curso. Comenzaremos por la unidad número 1, ¿sí? De nombre Enlace Químico en los compuestos orgánicos. En esta unidad estudiaremos cuestiones que ustedes ya deben de haber visto en sus previos, y esta unidad en particular es una especie de repaso, ¿sí? De cosas que ustedes ya conocen. Las presentaciones, como ya les mencioné, están divididas en partes para que tengan videos tan largos. Bueno, pues adelante, comenzamos con la primera parte, que es la repaso de estructura atómica y tipos de enlace. ¿Por qué estudian química? ¿Por qué estudiar química? ¿Por qué es importante llevar química? Pues bueno, la química es el estudio del cambio, de la transformación. La química orgánica en particular, pues bueno, les ayuda a encontrar, a entender las transformaciones que ustedes pueden llevar a cabo en sus quizás futuras labores, preparar fármacos, aditivos, saborizantes, aromas, yo qué sé, diferentes cosas, ¿sí? Y la química orgánica sienta las bases para que ustedes pues puedan entender mejor estos cambios, puedan manipularlos y usarlos en su beneficio, en beneficio del lugar donde ustedes trabajan. A fechas recientes, o bueno, hace poco tiempo, no tiene tanto, quizá ustedes estén familiarizados con este concepto de orgánico ligado hacia los alimentos, ¿no? Son buenos, son sanos, lo cual no necesariamente siempre es cierto, pero bueno, este concepto no es el que vamos a tratar en este curso, ¿sí? Eh, lo orgánico va más allá de cierta forma de producir algunos alimentos. Lo orgánico nos habla de otras cosas, ¿sí? Nos habla de algo que, bueno, yo aquí tomé una cosita que, pues sí, está relacionada con un producto alimenticio orgánico, pero pues traduciéndolo es el camino de la naturaleza es orgánico. Pues sí, efectivamente, nosotros estamos hechos de, somos orgánicos, ¿no? Y lo que saca esta bomba que está aquí arriba, que está, como su nombre lo indica, bombeando, está sacando petróleo. ¿Qué es el petróleo sino una mezcla muy compleja de diferentes compuestos, de compuestos que vienen formados después eh, de la degradación de materia viva, de materia orgánica, valga la redundancia, y que es aprovechada, si lo queremos ver así, para por nosotros, ¿no? En diferentes maneras. Ahora mismo ustedes estarán cerca de alguna cosa que es derivada del petróleo, y también son productos orgánicos, ¿sí? Este concepto reduccionista solo hacia los alimentos no es el que vamos a ver, ¿sí? Orgánico es todo aquello que, como veremos a continuación, tiene unas características particulares. Así que no se asusten, estamos en el curso de química orgánica y aquí vamos a intentar, bueno, que no haya dudas de este tipo. Ojalá lo logremos. Pues bien, ¿de dónde vienen de estos conceptos de orgánico e inorgánico? De manera muy general, ¿no? Simplificándolo, a principios del siglo XIX, es decir, hace un poco más de 200 años, un señor de nombre Jan Berzelius intenta poner un cierto orden a las moléculas, a las sustancias que estaban encontrando y trabajando en aquellos tiempos, la gente que trabajaba con esto, y creó dos grandes grupos, ¿sí? Las cosas o los compuestos que eran orgánicos y los que eran inorgánicos, diciendo que los orgánicos eran aquellos que derivaban o salían de un ser vivo, que para existir contienen una fuerza vital, mientras que los inorgánicos pues eran aquellos que no la tenían, como los minerales, por ejemplo, ¿sí? No tenían esta fuerza vital.
Sin embargo, algunos años después, un científico alemán, un químico alemán de nombre Friedrich Wöhler, estaba trabajando en su laboratorio con una sal llamada cianato de amonio, y le dio un calentón, se puso a calentarla ahí y aisló unos cristales con unas características particulares de aguja especiales que ya eran conocidos y que eran nada más y nada menos que un compuesto que se llama urea. La urea es un producto de desecho que usamos algunos animales, como los humanos, que utilizamos para deshacernos del nitrógeno que sale del metabolismo. ¿Sí? Entonces, pues entraron ahí en un conflicto porque pues estaban obteniendo un compuesto que tendría que haber tenido una fuerza vital en un laboratorio. Entonces llevó a replantearlo todo y decir que la química orgánica pues más bien era eh, el estudio, veía sustancias que contienen carbono en su estructura. ¿Sí? Vieron que eso era algo que era común para esas moléculas y redefinieron y empieza, digamos, la época moderna de la química orgánica. Para entender esta parte de hacia dónde vamos, por qué el carbono es tan importante, pues porque el carbono es de los pocos elementos que se puede enlazar con otro átomo de carbono y formar cadenas muy largas, ¿no? Que ustedes ya veremos, ustedes probablemente algunos ya sepan, ¿no? Que forman moléculas grandes, muy importantes. Es muy abundante en la naturaleza y bueno, ya lo veremos un poquito más adelante, pero ahora tenemos que entender, repasando conceptos que ya conocen, de dónde viene todo esto, ¿sí? Para entender eso, pues hay que ver rápidamente, de manera igual muy general, el átomo. ¿Qué es el átomo, no? A grandes rasgos y simplificándolo mucho, pues el átomo es un núcleo en el que a su alrededor orbitan electrones, ¿verdad? En el núcleo tenemos neutrones y protones que, como ustedes saben, los protones tienen carga positiva. Estas partículas que están en el núcleo tienen una masa aproximadamente similar, es muy cercana, es muy parecida y es mucho más grande, muchos órdenes de magnitud mayor que la de los electrones. De ahí que la masa del átomo esté dada principalmente por la del núcleo. Por otra parte, sabemos que los electrones, aunque son muy pequeños, tienen carga negativa. Cuando un átomo es neutro, las cargas positivas y negativas, aunque los pesos sean diferentes, las masas, las magnitudes son iguales. Entonces, si hay la misma cantidad de cargas positivas y negativas, pues esa molécula tendrá una carga, perdón, ese átomo tendrá una carga formal neutra. ¿Por qué nos vamos a centrar en los electrones? Pues porque los electrones son muy importantes, sobre todo por dos cosas. La primera, bueno, tres, perdón. La primera es que los átomos pueden perder o ganar electrones, pero no pueden perder o ganar protones. Además, los electrones, por sus características que veremos a continuación, ocupan un gran espacio, un gran volumen alrededor del núcleo. Ocupan un volumen mucho más grande comparado con su tamaño. Y esta dispersión, este acomodo de los electrones, pues como les decía, les da el volumen principal al átomo. Y lo más importante que está acá abajo, para subrayarlo, los electrones participan en la formación de los enlaces, que es la razón de ser de estudiar esta, esta rama de la química. Bueno, algunas otras cuestiones importantes que tenemos que ver del átomo, el número atómico. ¿Sí? El número atómico sabemos que es la cantidad de protones en el núcleo. Y si el átomo es neutro, también es la cantidad de electrones. Y eso nos va a ayudar a saber más o menos cómo se acomodan los electrones, cuántos hay, ¿verdad? Nuestro objeto de estudio es el carbono. ¿Cuál es el número atómico del carbono? El número atómico es 6. ¿Eso qué significa? Que tiene 6 protones y
6 electrones. Y es un valor que es constante para todos los átomos de carbono. Por otra parte, el número de masa es la suma de los protones y los neutrones que hay en el núcleo. Mientras los protones se mantienen constantes en el núcleo, la cantidad de neutrones sí que puede variar. Por ejemplo, en el carbono se sabe que hay carbonos que tienen, por supuesto, 6 protones, pero también hay carbonos que tienen 6 neutrones, que tienen 7 o que tienen 8. El carbono que está más abundante en la naturaleza es el que tiene 6. Tan es el que está más abundante que es representa casi el 99% del carbono que hay en la naturaleza. Una cantidad mucho menor tiene 7 y otra muy pequeñita tiene 8. De ahí que existan los carbonos conocidos como carbono 12, carbono 13 y carbono 14. ¿Recuerdan cómo se llaman este tipo de átomos? Esos que tienen el mismo número atómico pero distinto número de masa. ¿Sí se acuerdan? Bueno, se llaman isótopos. Bueno, aquí no sale muy bien, pero bueno. Son los isótopos. Les cuesta trabajo escribir, pero bueno. Se llaman isótopos. Bueno. Y el peso atómico de un átomo lo está dando el promedio de la suma de todos ellos. Bueno, el promedio de todos ellos, ¿sí? De ahí que cuando nosotros hagamos cálculos aquí, vamos a usar un par de decimales, ¿sí? El peso atómico del promedio del carbono lo tomamos como 12.01, no como 12, ya no estamos en la secundaria. Bueno, ¿y cómo se acomodan estos electrones alrededor del núcleo? Ustedes saben, ya revisaron probablemente desde la secundaria, quizá desde la primaria, distintos modelos atómicos, ¿verdad? El más ajustado, el que más se ha visto cerca de la realidad, es el de la mecánica, bueno, el que nos arroja los resultados de la mecánica cuántica, un área de la física y la química teórica que es bastante compleja, pero fundamentalmente lo que nos sirve son los resultados de la ecuación que propuso Schrödinger, que son explicar que los electrones tienen función de onda u orbitales, ¿sí? Nos da una información muy importante. La energía que tiene el electrón y el volumen del espacio que está alrededor del núcleo donde puede estar ese electrón. ¿Por qué? Pues porque se sabe que las partículas atómicas, principalmente el electrón, pues tiene una dualidad. Se puede comportar como partícula o como una onda, ¿sí? Esto pues se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. No ese Heisenberg, el otro, el original. Entonces, estos niveles diferentes de energía que son concéntricos al núcleo nos dicen la cantidad de energía que tiene cada uno de estos electrones. Si no lo saben todavía, bueno, pues estos niveles tienen, de acuerdo con la ecuación de Schrödinger, diferentes formas. Los orbitales S tienen forma esférica, los orbitales P tienen formas lobulares, y ven, tenemos es tridimensional, obviamente, ¿verdad? Es volumen. Tenemos los ejes X, Y, Z. Vemos que, por ejemplo, los orbitales P son lobulares sobre cada uno de estos tres ejes. Y bueno, los orbitales D y los F pues son más complejos todavía. En este curso vamos a ver principalmente los S y los P. Para saber cómo se van acomodando los electrones alrededor del núcleo, tenemos que pues ver tres reglas, tres situaciones que tienen que suceder con estos electrones que tienen que cumplir. Y esto es conocido como configuración electrónica. La primera de ellas es el principio de Aufbau o construcción, que nos dice que los electrones
se acomodan en el orbital, primero se acomodan en el orbital con menor energía que esté disponible, ¿sí? Para apoyarnos de esto, tenemos aquí una tablita que nos está hablando de los primeros 11 elementos de la tabla periódica y vamos construyendo su configuración electrónica. La segunda de estas reglas sería el principio de exclusión de Pauli, que nos dice que solo puede haber 2 electrones por orbital y estos electrones van a tener espines opuestos. Y esas son las flechas que están apuntando en sentidos opuestos. ¿Eso qué significa? El spin es cómo está girando el electrón. Entonces, una flecha que está hacia arriba se supone que está girando el electrón para un lado. Si está apuntando hacia el otro, pues se supone que está girando hacia el otro. ¿Eso qué está generando? Pues está generando campos electromagnéticos, ¿sí? Y los electrones de esta manera al tener las dos cargas negativas no se están repeliendo, sino que al tener campos magnéticos distintos se atraen y se acoplan o se aparean, ¿sí? Y la última sería la regla de Hund. La regla de Hund nos dice que cuando hay dos o más orbitales, por ejemplo, a partir de precisamente nuestros objetos de estudio, a partir del carbono, los electrones con una misma energía ocuparán orbitales vacíos antes que aparearse. ¿A qué se refiere eso? Si ustedes ven el carbono y el boro, tienen hasta aquí la misma configuración, ocupan un orbital P, y el siguiente electrón que tiene el carbono, en lugar de aparearse con este que está en el orbital PX, ocupa el PY. En el nitrógeno ocuparía el PZ, y ya el siguiente, que es el oxígeno, pues empezaría a aparear esos electrones que están desapareados y en adelante. Ahora que ya sabemos cómo están acomodados los electrones, pues cómo se forman los enlaces. Para ver eso, para estudiar eso, nos apoyaremos de dos cosas. Lo primero son las estructuras de Lewis. Las estructuras de Lewis, como ustedes saben, representan, poniendo el símbolo del átomo, del elemento, el átomo que es más estable, que tiende a tener una configuración electrónica de un gas noble, es decir, que tiene todos los electrones apareados en su último nivel, en el nivel de la valencia, ¿sí? Entonces, esto, bueno, coloquialmente sabemos que se llama la regla del octeto, y de esta manera, combinado con otra propiedad interesante, que es la electronegatividad, que sabemos que es una propiedad periódica que crece de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en la tabla, siendo el flúor el elemento más electronegativo. Esas dos cuestiones nos van a ayudar a entender cómo se forman los enlaces, ¿sí? Para representarlo. De tal manera, las estructuras de Lewis, entonces, ponemos el símbolo del elemento y se representa los electrones o el electrón que tengan la última capa, en la capa de valencia. Por ejemplo, aquí explicaremos primero el enlace iónico. Tenemos en primera instancia, por ejemplo, el litio y el sodio. Los dos son elementos que están a la izquierda en la tabla, que no son muy electronegativos, que si están en las cercanías de átomos muy electronegativos, como estos dos halógenos como son el flúor y el cloro, ¿qué pasa? Tanto el litio como el sodio requieren, para poder tener una configuración electrónica como la de un gas noble, pues liberan un electrón que puede atrapar quién, pues uno de estos dos elementos, que a su vez estarían teniendo su octeto completo. Eso genera que tengan cargas formales, y de esa manera se atraigan de una manera electrostática, es decir, con cargas formales. Esos enlaces, como ustedes saben, se dan entre elementos que tienen electronegatividades muy diferentes y
son los enlaces más fuertes que existen, ¿sí? Porque las interacciones electrostáticas son muy fuertes. Por su parte, los enlaces covalentes se dan entre átomos, pues, o que tienen la misma electronegatividad, como sería en este caso del flúor molecular o el hidrógeno molecular, en el que evidentemente pues comparten, ¿sí? Los electrones para tener su última capa con los electrones todos apareados y pues atraen con la misma fuerza, ¿verdad? Los electrones. O en otros casos con elementos en los que sus electronegatividades no son tan diferentes. Y forman, pues ya vemos ahí, diferentes compuestos como el ácido clorhídrico, el agua, el amoníaco o el metano. En este caso, pues como se ve, están compartiendo los electrones y este enlace se llama covalente. Otro enlace que veremos en este curso es el enlace covalente coordinado. ¿En qué varía? El nombre covalente les está diciendo que están compartiendo electrones. La diferencia es que en este caso, en lugar de que cada átomo ponga un electrón, un solo átomo pone dos electrones, mientras que el otro átomo pone un orbital vacío. Y de esa manera se forma el enlace covalente, pero dos electrones los está poniendo un solo átomo. Esto en la naturaleza, donde se ve, por ejemplo, en unas moléculas que se llaman porfirinas, que son unas proteínas que tienen diversas funciones, normalmente son acarreadoras de algo. Las podemos ver en la hemoglobina, en la clorofila, en algunas vitaminas, y de ahí se forman y se suelen representar a veces con flechas, y que está diciendo que el nitrógeno es el que está poniendo los electrones. Bueno, para construir las moléculas, para ver cómo están enlazadas, hay que tener en cuenta, apoyándonos de las estructuras de Lewis, varias cuestiones. La principal es esta que les presento aquí. Primero, hay que recordar que tanto el hidrógeno como los halógenos hacen un solo enlace. El oxígeno hace 2, el nitrógeno hace 3 y el carbono hace 4. Eso debe quedar muy claro, ¿sí? Y también vean, están representados ahí, pares electrónicos que están en la última capa, en el caso de los halógenos, del oxígeno y del nitrógeno, y que no necesariamente participan en la formación de enlaces. Bueno, aquí abajo les presento varias especies químicas con ciertas fórmulas químicas y intentamos construir sus formas, sus estructuras, sus fórmulas moleculares, ¿sí? Empecemos por la más difícil, ¿no? Que sería el nitrógeno molecular. Son dos nitrógenos, nos está diciendo que el nitrógeno hace 3 enlaces. Entonces, si son dos nitrógenos, si nos está diciendo que son dos nitrógenos que forman 3 enlaces, perdón, pues sabemos que hay 6 electrones para compartir, ¿verdad? 3 de un átomo y 3 del otro. Como cada enlace covalente necesita 2 electrones, sabemos que debe haber 3 enlaces. Y ya sabemos entonces que se tienen que formar 3 enlaces. Esto sería la estructura de Lewis y esto de abajo sería la forma, ahorita veremos de Kekulé, que nos están representando los enlaces como. Si lo ven aquí en esta parte, nos están representando cada enlace con una línea. Cada línea de esas representa un enlace covalente, es decir, 2 electrones compartidos. Si ustedes suman en esta parte de arriba, cada átomo de nitrógeno tiene a su alrededor 8 electrones, entonces tiene
el octeto completo. Y de esa misma manera podemos ir construyendo las otras moléculas. Bueno, les mencionaba ahorita un poquito esta forma de representarlo, la forma en que cada línea representa un enlace covalente y que cada línea de esas representa dos electrones, se les llaman estructuras de Kekulé. Y las estructuras condensadas pues nada más nos dicen más o menos cómo están acomodados los átomos, pero no los enlaces, ¿no? Lo tendríamos que desarrollar nosotros. Casi llegamos al final, solamente les dejo un par de ejercicios que están en esta diapositiva que les pediría que ustedes realizaran para que discutamos posteriormente. Pues bueno, esa es la primera parte de esta primera unidad. Es un poco larga, pero bueno, prometo que las demás no lo serán tanto. Muchas gracias.